Hola a todos, jóvenes. El día de hoy me encuentro con el arquitecto Luis, aquí en la ciudad de Morelia, Michoacán. Arquitecto, muy buen día. ¿Qué tal, Abraham? Mucho gusto tenerte por acá. Muchas gracias por recibirnos. Arquitecto, esta Casa Blanca impacta. Por favor, platícanos las medidas del terreno para empezar. Claro, Abraham. Pues en este caso, esta casa está en un terreno de 8 por 19. Son 220 metros cuadrados de construcción. Una casa, áreas comunes y 3 habitaciones. Principal con vestidor y baño y secundarias con baño compartido. Excelente. Me platicabas que esta casa la hicieron para vender, ¿verdad? Sí, tenemos un par de años haciendo casas para venta y pues siempre nuestra propuesta es intentar diferenciarnos de la competencia, ¿no? Y bueno, esta casa ya se vendió, tiene alrededor de 3 o 4 meses que la entregamos, ya está habitada, es la primera vez que la visito y está amueblada y pues vamos a ver qué tal. Lo primero que llama la atención aquí afuera, bueno, son dos cosas. Es el sur, ¿verdad? Es como le está impactando el sol fuertísimo de aquí de Morelia y de México, ¿verdad? A la fachada. Es correcto. Sí, es fachada sur. La fachada sur pues nos cerramos un poquito. Intentamos manejar este contraste, este volumen blanco con este basamento de piedra. Esta línea vegetal, que ahorita ya está un poquito por ahí seca, pero bueno. Pero todavía está viva, ¿eh? Sí, era la idea darle esta línea verde a la fachada, ¿no? Fíjate, la calle trae una pendiente fuerte también. Sí, Más de 1 metro, ¿verdad? Es correcto, aproximadamente 1 metro. Entonces, ya la implantación, fíjense, la cochera, que por cierto, me gustó mucho la mano de mano de obra que se le nota, ¿no? Es un concreto, pero se ve muy pulido. Sí, ¿Cómo lo lograron? ¿Es blanco o qué es? Pues es un concreto pulido, al final se le agrega alguna capa de marmolina. Ajá. Leve, pues no queremos que quede muy pulido, ¿no? Que quede resbaloso con el agua o algo así. Simplemente como un acabado más fino. Me gustó esta franja, de la misma piedra, un detalle, ¿verdad? Sí, corresponde a la proyección de la losa. Oye, y ahorita vamos a ver que aquí hay un muro, hay una puerta, ¿verdad? Es correcto, es la puerta de servicio. Ahorita vamos a ver. Pero pues la idea es que pase totalmente desapercibida. Está súper perdida. Bueno, ahorita nos cuentas cómo lo lograste. Es un marco de placa. Sí, un ángulo, una puerta de estructura metálica, bastante robusta por el peso que lleva de la piedra, ¿no? Que quedó bastante pesada esa puerta. Y luego le diste todavía el concreto en la parte de abajo. Entonces, Sí. Sí, pareciera que es una placa, una lámina de acero inoxidable. Quedó muy, muy bien ese concreto pulido. Muy bien, pues arquitecto, si nos lo permites. Adelante, Abraham. Vamos a entrar. Fíjense cómo no hay escalones. Esto también es un detalle sutil. O sea, es la misma pendiente de la rampa que te lleva y te invita a entrar. Y no hay ningún escalón tampoco acá. Es correcto, la idea era que sí, evitar escalones. Y te protege con la lluvia, ¿verdad? ¿Cuánto vuela aquí la Claro, casa? son aproximadamente 2 metros, 1,80 si no me equivoco. Y como además tienes todo esto en pendiente, pues nunca vas a tener problema de que ingrese el agua, ¿verdad? Es correcto. Ok, fíjense cómo cambia la luz aquí en el interior.
¿Cómo concibes el espacio, arquitecto, a la hora de estar haciendo un proyecto de este tipo, una casa de venta que no tienes un cliente definido? Pues nuestra propuesta siempre ha sido generar espacios donde uno se sienta pues en un entorno de mucha paz, mucha luz. Hay una definición, una arquitecta que comparto, que me agrada, que dice que el lujo es estar en un espacio en el que te sientas en paz y estar rodeado de belleza. Y bueno, el tema de la belleza pues es un poquito refiriéndose al tema de vegetación, de iluminación. Y bueno, pues es el ambiente que intentamos generar en nuestros diseños, ¿no? Y aquí lo logras muy bien con esta primer doble altura con el lucernario, ¿verdad? O sea, aquí ya estás captando toda la luz al interior de la casa. Y estas escaleras, ¿de qué madera son? Está muy bonito el... Es madera de pino. Pues aquí entramos y tenemos este desnivel. La idea era ganar altura, aprovechar el desnivel que tiene el terreno natural y generar mayor altura en el espacio de área social, sala, comedor, cocina. Tenemos una altura de 310. Y bueno, aquí en el acceso a este vestíbulo, pues de doble altura que le da una sensación aquí de amplitud bastante buena, ¿no? Oye, ¿y el terreno iba bajando también? No, un poco, pero más que nada, pues esta pendiente que teníamos hacia el lado izquierdo, ¿no? Okay. Aquí hicimos un corte de este lado y del lado izquierdo, pues casi salimos al nivel que tenía el terreno natural. Pero es que esto está buenísimo, fíjense. Vamos a conocer un 310. Es muy importante que se vayan familiarizando con las medidas, ¿verdad? Para que ustedes mismos sepan las diferencias sin necesidad que estén en el espacio, que lo puedan percibir aquí en el video. O sea, el 310 ya te da una sensación como de altura y media, ¿verdad? Sí, es correcto. Sí da una sensación completamente distinta. Y aquí en este espacio, pues la idea era tener este remate, este patio con vegetación, el tema del elemento natural como remate visual y el elemento natural al interior que lo abordamos con este árbol, ¿no? Esta maceta que tenemos aquí al centro de este espacio, que divide, digamos, esta área social de sala-comedor del área de la cocina. Y le haces otro lucernario acá. Sí. Va a estar muy interesante verlo en planta. ¿Qué le está pasando? Ah, ya entendí. Es el espacio de un posible star de TV, ¿verdad? Sí, es correcto. No tenemos ese espacio. Pues las recámaras son bastante amplias. Nuestra propuesta pues es tener espacios dignos, ¿no? Luego en este tema de casas para venta, luego ofrecen casas con 1000 espacios y pues, la realidad es que son espacios diminutos, ¿no? Que no se aprovechan. Entonces, pues nuestra propuesta son espacios muy amplios, muy cómodos, aunque no sean tantos, ¿no? Está genial el 310, fíjate. La cocina también, digo, se vuelve un monoespacio, ¿no? Sala, comedor, cocina, todo abierto. Y podría ser el espacio oscuro, ¿no? Un poquito, porque tenemos norte acá, en este ventanal en donde estás parado. Sí, es correcto. Sí, pues siempre creemos que la cocina realmente es un espacio donde hay mucha actividad social, ¿no? Siempre en tema de reuniones o demás, pues nos la pasamos gran parte ahí en la cocina. Entonces, pues la idea era sí tenerlos como separados, pero que tengan cierta relación, ¿no? Mantener cierta relación entre la cocina con el área social. ¿Y cuánto mide? O sea, me decías que el terreno tiene... son 8 metros. 8. Esta cocina, pues aproximadamente, incluyendo esta parte de torre de hornos y refrigerador, pues son 6 metros prácticamente. Está excelente. No tenemos recámara en planta baja, ¿verdad? No. Ok. ¿Y cómo fue para el tema de ventas? O sea, ¿eras consciente de que mucha gente le gusta la recámara en planta baja y decidiste mejor dar amplitud? Claro. Sí, realmente, pues es todo un tema, ¿no? Pero creo que hay mercado para ambos. O sea, sí es cierto que mucha gente pide recámaras en planta baja, pero también hay muchas parejas jóvenes que realmente no es tan relevante para ellos y prefieren espacios pues más cómodos, ¿no? Más amplios.
De acuerdo. Ahorita estaba viendo esto, jóvenes, creo que no lo habíamos visto en el canal. A mí me regalaron una tabla de estas y no sabía cómo se usaba. Entonces se pone aquí arriba de la tarja y ya la tienes para picar. Entonces, buena idea, ¿eh? Yo la ponía ahí afuera. Oye, y esta parte de acá es el cuarto de lavado. Es correcto. Aquí tenemos esta puerta que accedes al cuarto de servicio. Que la idea pues es que uno pueda sacar la basura o tener acceso a las cocheras cuando uno llega con el supermercado, pues más directo a la cocina, ¿no? Entonces ahorita tenemos por aquí un poquito de cosas de bodega aquí en este espacio, pero bueno, esta es la puerta que da justo a la cochera. Y aquí están las lavadoras. Es correcto. Lavadora, secadora. Excelente. Aquí es la puerta. Fíjense, aquí está el detalle. No tiene marco, ¿verdad? Solamente tiene un ángulo, que es el tope. La puerta en sí misma, esta es una lámina. Sí, es una puerta de PTR. De este lado pues se cubrió con una lámina lisa, ¿no? Y del otro lado pues tiene su panel de Duroc y forrado con piedra y en la parte baja el cemento pulido, ¿no? Quedó perfecta. Y con el tejuelo, ¿verdad? Tejuelo y Bibel, sí. Bibel. Quedó muy bien. ¿Y este espacio cuánto mide? Como unos 2, ¿verdad? Sí, 1,80. 1,80. 1,80 por casi 3 metros. Medida mínima óptima. Está perfecto. ¿Qué tipo de calentador utilizan para las casas? Pues en este caso es un calentador de paso. Está complementario a un calentador solar. De gas. ¿Qué tal les va con la marca Bosch? Es buena, ¿no? Sí, muy bien. Muy buena Bosch. Nunca hemos tenido ningún problema. Me gustó cómo escondieron la puerta. Entonces, ¿y aquí adentro qué es el refrigerador? Sí, es correcto. Tras ese panel está la torre de hornos y el refrigerador justamente. Y aquí aprovecharon para... Sí, nunca sobran los espacios. Me gustó mucho cómo quedó eso, ¿eh? Se queda todo empaquetado en esta pieza. Y toda la cocina, bueno, los gabinetes de arriba son alto brillo, ¿verdad? Alto brillo, es correcto. Y en la parte baja de torre de hornos ya es una melamina en acabado blanco, ya con cierta textura. Y la cubierta es granito, ¿verdad? Sí, cubiertas de granito. ¿Sabes cómo se llama el tipo de granito? Está muy bonito. Si no me equivoco es blanco glaciar o... Ok. No estoy seguro, pero... Veanlo, jóvenes. Sí es un granito. Está súper bonito. Le va muy bien. Más económico que el cuarzo. Claro. Y luego al frente, ¿esto qué es? ¿Como un pulido de cemento? Sí, pulido de pisos de pegaduro, que sí simula un cemento pulido, ¿no? Se ve muy bien también y fíjense el detalle le diste como un 45, ¿no? Ahí a la pata. Sí, es correcto. Y queda más fina. No, sin hacer el muro de 18, ¿no? De block. Sí, tratar de darle un poquito más de esbeltez a ese elemento, ¿no? ¿Podemos encender la luminaria? Claro. No hemos visto, por favor. Está bueno el detalle, ¿eh? Este es de Construlita, ¿no? No estoy seguro, Abraham. O Creo que sí. Tecnolite, no sé. Pero está muy bien, ¿eh? Fíjense qué sutil es la iluminación. Unas luminarias muy pequeñas, ¿no? No es la típica de bote. Claro, siempre manejamos iluminación de ambiente con estos spots, luminarias de 3 watts y luminarias principales, ¿no? En el caso de la cocina, pues esta barra LED, sala comedor con estas luminarias colgantes, ya de mayor potencia, ¿no? Excelente. Y el jardín también les quedó muy bien, con esta gravilla y todas las plantas romeros, ¿qué son? Sí, romeros, hoja elegante y garras de león. Bajo mantenimiento y se ve muy bien. Sí. Qué buen espacio, ¿eh? Estoy sorprendido que dices que son 200 metros cuadrados, 210. Sí. Realmente se ve muy grande la casa. Sí, realmente son espacios bastante amplios. Pues en este caso que ya tenemos amoblado vemos
Pues son muebles amplios, ¿no? Bastante grandes, y realmente el espacio aún se siente amplio, ¿no? No se siente apretado, nada. No, para nada. Oye, y ahora hablemos de la escalera. ¿Cómo está construida? Porque me llama la atención este pasamanos. Sí, fíjate que en otras casas hemos hecho escaleras voladas, escalones volados, pero siempre hemos tenido los comentarios de los clientes que les da un poquito de temor el tema de los escalones volados, ¿no? Por el tema de seguridad. Entonces, pues en esta casa quisimos probar con este elemento de este barandal sólido. Es una pieza de concreto colada de 10 centímetros de espesor, ¿no? Es concreto. Sí, y pues los escalones igual son una estructura de PTR forrada con madera. Entonces, ¿cómo es el proceso? O sea, primero cimbras el muro. Sí. Y después soldas los... Justamente. Sí, ¿verdad? Primero colamos este elemento, el barandal, y después se soldaron los escalones. Excelente, ¿no? Y eso le dio una rigidez total, ¿verdad? Sí. Sí, no se siente nada. Completamente rígidos. No, está perfecto. Es que siempre, ¿verdad? Por más que la cuides, la escalera, cuando quedan completamente flotados, siempre hay un muelleo. Claro. A menos que usaras un perfil de 10 pulgadas, ¿no? Sí, es correcto. Siempre tienen cierto movimiento. Y a la gente como que no... Pues le da temor, ¿no? Sienten que puede fallar. Y esto es muy bonito. O sea, ¿cuánto te quedó de espesor el escalón completo? Menos de 8, ¿verdad? Sí, aproximadamente 7 y medio. Eso lo hace muy fino. Y la escalera de pino se ve perfecto, ¿eh? Para que se den cuenta que no es necesario invertirle tanto, ¿no? En la madera, que la rosa morada, claro, que la parota. Con esta se ve excelente. Y a mí me gusta mucho el tono, ¿no? Ese tono como amarillo. Sí. Oye, ¿no vimos el medio baño? No, faltó aquí en este vestíbulo, pues siempre tenemos el medio baño, que la idea pues es tenerlo un poquito lejano ahí del área social, ¿no? Un baño bastante amplio, ventilación a través de un extractor. ¿No quisiste aventar la ventana a la fachada? No, tratamos de evitarlo justamente. Aséptico, ¿no? Así que la fachada se vea súper pura. Claro. Y que luego dices, la verdad no te hace falta. ¿Estás de acuerdo? Así es. O sea, no te hace falta la ventana, pues al final es un baño ahí. Pues un medio baño, ¿no? Tienes el extractor, no pasa nada. Y sí, la fachada se ve muy, muy bien. Claro. Yo ya he cometido el error de ponerle la ventanita y sí te rompe, ¿eh? O sea, te funciona, pero te rompe. Y el extractor, pues por algo lo inventaron, ¿no? O sea, funciona muy bien. Toda la carpintería es melamina. Melamina, ¿verdad? Sí. Y ahí se ve como nueva, 2 años ya tiene de uso y se ve muy bien. Lo mismo el mueble de baño. Fíjense cómo la misma cubierta de la cocina se utilizó en todos los baños. O sea, eso es clave, jóvenes. Simplicidad. Simplicidad en los criterios, ¿verdad? De cómo tomas decisiones. Claro. Sí, pues estamos un poquito peleados con este tema de pues saturar, ¿no? Creo que ahora se usa mucho esto, ¿no? Muchos materiales, muchas texturas y demás, y pues creemos que es saturar el espacio y le quita pues esta sensación de paz, ¿no? De armonía, como todos los elementos hablan entre ellos, ¿no? Y aquí pues subimos planta alta, donde se distribuyen 3 recámaras. Le da mucha amplitud a esto el tener esta doble altura. ¿Cuánto mide? ¿Como un 1.20, 1.40? Sí, aproximadamente 1.20, justamente. En la parte trasera tenemos la recámara principal, al frente tenemos las 2 recámaras secundarias. Si gustas, empezamos por las secundarias. Interesante la profundidad del vano del árbol. Sí. No es como me lo imaginaba. Justamente de este lado, pues las recámaras secundarias son similares.
En este caso aquí tenemos algunos muebles que no son los propios de la recámara. Pero nos da una idea de que le cabe un sillón y además una cama. Entonces está muy bien. ¿Qué medidas tiene más o menos la habitación? Aproximadamente 350 por 4. 350 libres, ¿verdad? Sin closet. Sí. Este es un muy buen detalle, jóvenes, vean. Se deja este pequeño filete, ¿no? de vista, pues para que las puertas puedan abrir bien, ¿verdad? Ahí se ve. Y estas ranuras que existen por toda la casa, ¿verdad? Dejando que entre la luz. Claro, siempre pues, nos interesa tener todos los espacios iluminados de manera natural. Ah, ok. Y esta ventana está volteando a ver hacia un balcón. Es correcto. Las recámaras secundarias comparten esa pequeña terracita que es donde tenemos la vegetación en fachada, ¿no? Entonces es como tener también vista este pequeño pues elemento verde. Y luego hay una pequeña bodega, ¿verdad? Se aprovecha debajo de la jardinera. Es correcto. Muy bien. Pues del otro lado está la otra recámara, que prácticamente es lo mismo. Esta tiene un cancel corredizo a la terraza. Está muy bien, fíjense cómo se está protegiendo del sur, ¿verdad? Ahí ya tiene su buena cortina, pero a la casa pues se le hace como esta sustracción que le hace un poco de sombra a sí misma, ¿verdad? Sí. Y otra vez la ranura. Órale. Se puede ver el closet prácticamente de lado a lado. Y se genera un closet de blancos, ¿verdad? En esta mocheta. Sí, aquí en este pasillo tenemos un pequeño closet de blancos y enseguida la puerta que es el baño compartido de esas recámaras, ¿no? Pues siempre, nunca sobran estos espacios para almacenar, ¿no? Excelente. Esto está muy bien. Luego no los contemplamos y se desperdician a veces espacios, ¿verdad? Claro. O que podemos aprovecharlos un poco mejor. Podemos pasar. Ah, este es el baño. Claro, siempre hay que aprovechar todos los espacios, ¿no? Incluso aquí en este baño, aquí entrando, tenemos una pequeña puerta que queda un espacio bajo la escalera de servicio que sube a azotea, ¿no? También como un espacio de almacenamiento. La linternilla la hiciste muy delgada, ¿verdad? ¿Cuánto mide? Si no me equivoco, son 25 centímetros. Solo para que entre la mano, ¿verdad? Del maestro. Sí. Pero se ve muy bien. Y aquí se aplicó esto parece cantera, pero no es cantera. No, igual un cerámico, que sí tiene un poquito más de textura. Se ve bien. ¿Qué marca es? Si no me equivoco, es Santoni. Santo. Quedó bastante bien. Aquí ya cambia, quizá por ser planta alta, cubiertas de mármol. Bueno, no es granito es un granito negro. Es correcto. ¿Y esto es un chute o qué es? Es un espacio de almacenamiento también, que da lo que está bajo la escalera de servicio que sube a la azotea. Entonces, pues también nunca sobra. Excelente. Ah, ok, por aquí sube la escalera. Sí, tras este muro tenemos la escalera. Es una escalera de servicio, ahorita subimos, de doble paso, digamos. Y bueno, de este lado tenemos la recámara principal. Estos terrenos pues tienen la ventaja que colindan en la parte trasera hacia un área verde. Ahorita pues todavía no ha sido habilitada, hay mucha construcción en este coto, pero pues esto es área verde, ¿no? Entonces la idea es que en un futuro aquí uno tenga una vista, pues saturarlo ahí de árboles y que las copas de los árboles te den algo de privacidad y tener esta vista agradable, ¿no? Hacia el área verde. Excelente, será pura área verde aquí. Es correcto. Aquí ganamos la altura 310 en recámara principal. Y
Era lo que te iba a comentar. ¿Y cómo lo logras ahí arriba? ¿Hay un desfase en la losa? Sí. Ok. Sí. Se ve muy bien esta ventana. ¿Cuánto mide de alto? Son 2 metros, si no me equivoco. Está súper bonita la proporción. Era la idea comprimir aquí un poquito y... Excelente. Entonces, otra vez 310. Les digo que el 310 se siente como altura y media. Y más con estas puertas tan altas. Claro, siempre intentamos manejar puertas piso a techo. Y bueno, esta recámara pues cuenta con su vestidor y su baño. Su walk-in closet. Buenas 2 tiras de closet, ¿eh? ¿Cuánto miden? Si no me equivoco, son de 2.50 cada una aproximadamente. Ah, pues jóvenes, así se ven 2 tiras de closets de 2.50. Más que suficiente. Sí, incluso creo que son un poco más grandes. Sí, ¿verdad? Yo le veo más 2.80. Sí, 2.80, 3 metros. Sí, casi 3 metros. Sí, está grande. Está muy grande el vestidor. Yo creo que eso les gustó mucho también, ¿no? Sí, siempre pues, tema de venta, lo que vende mucho pues también es la recámara principal, ¿no? Área social, recámara principal. Tú sí haces los muebles bien flotados, ¿verdad? ¿Cuánto los despegas del piso? Si no me equivoco, son 50 centímetros. Se ven bien, ¿eh? Ok. Sanitario, la regadera. El sistema de corredizas, ¿no? Muy práctico. Cada vez me gusta más ese sistema de correderas. La linternilla, otra vez. Ay, aquí hay una sorpresa. ¿La pensaste desde el principio, el área de tina? No, sinceramente, Abraham, ese fue lo pidió el cliente. Y de hecho, el domo donde está el árbol en planta baja, pues era más grande, era mucho más grande. Pero cuando compraron la casa, todavía estábamos en tiempos de hacer modificaciones. Entonces creció este baño hacia esa parte y se redujo el área de la doble altura en la sala, ¿no? Pero creo que funcionó bastante bien. Cumplimos con el tema de la tina, que es muy pedido en casas para venta. Y mantuvimos el domo, ¿no? ¿A poco sí solicitan mucho tina? Pues en nuestra experiencia sí ha sido bastante pedido. Está bien. Ese es un buen dato, jóvenes, ¿eh? ¿Y cuánto mide este espacio? Esto tiene como unos 50, ¿verdad? De ancho. Sí, aproximadamente unos 50. Y ahí está trabajando muy bien. Muy bonita la tina. Es Castelo, bueno, parece Castelo. Y el espacio sigue siendo 210 con un lucernario. ¿Les aplicas alguna película a los vidrios de...? No, son cristales templados. Okay. Siempre por seguridad los manejamos templados. Si llegaran a... pues no causan daño, ¿no? Perfecto. Claro, si al final el baño tiene unos 50, estaría muy interesante ver el espacio de la doble altura del árbol, ¿no? Cuando era un poco más grande. Claro. Ok, a ver, vamos a entender qué es lo que le pasa a ese hueco, porque... Ah, ok. Esta no me la esperaba tampoco. Estas escaleras son para subir a la azotea. Sí. Y este es el hueco, jóvenes. ¿Cuánto midió al final? Si no me equivoco, son como 1.80 a 1.50. Aprox. 1.80 por 1.50. Sí. Y está bastante bien, ¿eh? Sí, creo que lleva bastante luz a la planta baja. Justamente el árbol, ¿no? Que es parte muy importante, ¿no? Y entonces, ¿estas escaleras las planeaste después? No, esto desde un inicio. En esta casa la propuesta, pues no contemplamos un roof garden, que sinceramente es algo muy pedido por los clientes. Pero en el caso de esta casa,
este fraccionamiento cuenta con una casa club, áreas de cenadores, una propuesta mucho equipamiento, ¿no? Entonces creemos que el convivio no iba a ser pues aquí en la casa, ¿no? Que hay muchas áreas dentro del fraccionamiento de esparcimiento, y no consideramos un roof garden en esta propuesta. Pero esta escalera de todas maneras quedó pues, relativamente cómoda, ¿eh? O sea, no es la típica escalera de herrería para subir. Claro, sí, la idea era pues no gastar mucho espacio y realmente sí tener la salida a azotea, pero más como una cuestión de pues mantenimiento, servicio, ¿no? A ver, para que nos enseñes a hacer estas escaleras, ¿cuánto mide de peralte cada escalón? Aprox 35 centímetros, pues son, digamos, escalones dobles y llevan este escalón intermedio que en este caso pues son bloques de madera sólida, ¿no? Está muy bien. Y la huella al final sí tiene 30, ¿verdad? Sí. Fíjense. Dale. Realmente pues en azotea tenemos instalaciones en caso pues sí en algún momento que algún cliente hubiera pedido algún pues cercano a un roof garden, se puede hacer, pero nosotros no lo consideramos como tal, no entregamos la casa con un roof. Y pues vemos todos los domos, ¿no? de la casa. Este es el de la recámara. Las recámaras, la doble altura del vestíbulo de acceso, la escalera. Y de este lado, pues lo que es la doble altura del árbol, de la planta baja y también en el área de la tina, ¿no? La tina. Excelente. Claro, entonces originalmente era completo. Es correcto, Ajá. sí. Fíjate que ganaste y realmente no perdiste nada. Sí. Qué interesante. Sí, funcionó bastante bien y pues se logró incorporar la tina, ¿no? Lograste todo. Sí. Lograste todo. ¿Y el calentador solar lo incluyen siempre? Sí, siempre. Está muy bien. Las entregamos ya con su calentador solar, tanque estacionario. De la marca Fawcett, muy buena marca este. ¿Tanque estacionario y tinaco o no? Sí, no, tinaco. Tinaco. Tinaco, que es este volumen de acá, con su presurizador. De este esa lado. es la losa de la recámara principal, por eso está más alta. Que me gusta que no tenga el roof garden porque es más fácil impermeabilizar. Claro. ¿Verdad? Tú sabes que cuando tienes un roof garden, la probabilidad de que falle el impermeabilizante es muy alta. Y aquí ya no tienes ese problema. El 310. Muy buena idea, ¿eh? ¿Y qué altura tenías máxima? O sea, no tuviste problemas por llegar a una altura máxima, ¿verdad? Claro, sí, en estos fraccionamientos tenemos un reglamento. Siempre en fachada del punto medio de la banqueta es máximo 650, más volúmenes de escaleras o tinacos hasta 750. Entonces sí, no tenemos mucho rango ahí para jugar con alturas, pero lo cumplimos y... Aquí se puede ver la bodeguita que está, sí, ¿no? Ahí debajo, pegada a la jardinera. Muy bien. Excelente, arquitecto. Creo que hiciste una muy buena distribución en un terreno de 8 por 20. 8 por 19. Por 19. Excelente. ¿Y están haciendo más casas en venta aquí en el fraccionamiento? Sí, justamente aquí a un lado. Pues ya prácticamente estamos terminando obra negra. Y pues también está disponible. Si les interesa pueden ahí buscarnos en nuestra página y les damos informes con todo gusto.
Excelente. Por favor, ¿nos podrías compartir la página web, las redes sociales para que los puedan Claro, contactar? página web www.lcrarquitectos.com y nos pueden buscar en nuestras redes sociales como LCR Arquitectos. Excelente. A sus órdenes. Vayan a darle amor a las redes sociales. También los vamos a invitar a que se registren en enobra.org y también que nos apoyen, si se puede, compartiendo los proveedores. O sea, proveedor de cocina, carpintería, fontanería, para tener pues ya cada vez una mayor base de datos y que las personas, así como ustedes que van a estar construyendo en otras partes de México, tener acceso, ¿verdad?, a buenos proveedores en todas las ciudades. Creo que Claro. es importante. Arquitecto Luis, muchísimas gracias por compartirnos esta obra. Para Excelente. nada, muchísimas gracias a ti, Abraham. Estamos para servirles. Esperemos seguir conociendo más de su arquitectura acá en Morelia. Claro que sí. Gracias, jóvenes. Espero que hayan disfrutado mucho este video. Yo soy el arquitecto Ramón Cotaparedes. Escríbanos a contacto@cotaparedes.com para visitar sus obras. Encantados lo haremos. Ya saben, Cotaparedes, ¡adelante! Estamos en Morelia, Michoacán. Ya empieza el calor, ¿eh? Sí. Se imprime.